Ok, vamos a trabajar con el archivo esquema. Lo primero que hay que hacer es llenar con valores las casillas que están en blanco, con excepción de las casillas donde aparece un 0, porque ahí hay una fórmula que suma estos valores. De ejemplo, ustedes pueden escribir 4, 8, 1 y así sucesivamente ir llenando hasta completar todos los datos que nos piden las celdas en blanco. Ok, cuando ya tenemos llenos todos los datos, ¿verdad? De todas las casillas, vamos a ver que ya la máquina completó los totales. Ya se completaron los totales, pues simplemente lo que hay que hacer es que vamos a ir, bueno, primero nos posicionamos en la tabla y seleccionamos, ejemplo, 3 columnas, C, D y E. Ok, vamos a datos y en datos nos vamos a ir en toda la cinta de opciones hasta encontrar esquema. En este caso yo presiono clic. Aquí dice agrupar, agrupar. Y logran ver ustedes que aparece una línea con un guión. Lo mismo vamos a hacer con abril, mayo, junio. Selecciono el nombre de columna, esquema, agrupar, agrupar. Lo mismo vamos a hacer con los siguientes meses. Julio, agosto, septiembre, esquema, agrupar, agrupar. Y para terminar el último trimestre, seleccionamos no los nombres de los meses, sino que el nombre de la columna, que en este caso es OPQ. Entonces, esquema, agrupar, agrupar. Y lo mismo vamos a hacer con las filas. Aquí Pop Rap Clásica. Selecciono no los nombres, sino que selecciono el número de fila. 4, 5, 6. Esquema, agrupar y agrupar. Y para finalizar, las filas 10, 11, 12. Drama, comedia, acción. Vamos a esquema, agrupar, agrupar. Y logramos ver acá, así como en las columnas, en las filas ya tenemos agrupadas las filas. Entonces simplemente ustedes logran ver como en el tema de subtotales, algo similar, nos aparecen unos números, unos botones. Cuando yo presiono, ejemplo, clic en el número 1, se contraen las columnas. Y entonces si alguien quisiera ver, ejemplo, yo quiero ver solo el trimestre 3, presiono clic en el signo más y solo logro ver el trimestre 3. Y así con cualquier otro trimestre, ejemplo el trimestre 1. Y no necesito estar viendo todas las columnas. En el caso igual, si yo solo quisiera ver los DVDs, presiono clic en el signo menos, comprimo los CDs y solo me quedan a la vista los DVDs. Si presiono clic en el signo menos de los DVDs, entonces todo está comprimido y ahora puedo ver los CDs. Presiono clic en el signo más y de esa manera hemos agrupado y desagrupado el archivo. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Voy a seleccionar ahora las columnas. Voy a ir a esquema, siempre en el botón agrupar. Ahí comprimiría todo, pero si voy a desagrupar, entonces ustedes logran ver acá que ya no tengo el signo más. Ahora voy a seleccionar las filas y voy a desagrupar. Ahí estamos. Como ustedes pueden ver, quedaron las columnas ocultas. Ahí pues solo seleccionamos las columnas, botón derecho, mostrar. Y ya nos queda el esquema como en el original. Lo mismo vamos a hacer por acá. Selecciono GHI y otra vez nos vamos a datos
Nos vamos en toda la cinta de opciones hasta el final. Esquema, agrupar, y al presionar agrupar me tiene que agrupar las 3 columnas. Y así me voy con todas las columnas. Esquema, agrupar, agrupar. Selecciono el nombre de la columna. Esquema, agrupar, agrupar. No seleccionamos el nombre, sino que nos vamos a ir del lado izquierdo y seleccionamos los números de las filas. Y entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos vamos a ir a datos, nos vamos en toda la cinta de opciones, esquema, agrupar y agrupar. La misma historia vamos a hacer acá en lugar de drama, comedia, acción. Yo vengo para acá y selecciono 10, 11, 12 y otra vez datos. Nos vamos toda la línea de toda la cinta de opciones hasta llegar a agrupar y agrupar. La parte más sencilla, nos vamos a acercar aquí en la esquina superior izquierda de nuestra hoja electrónica. Ahí se mueve un poquito el zoom, pero logramos ver que hay 2 botones, 1, 2 en la parte de columnas y 1, 2 en la parte de filas. Cuando yo presiono clic en el número 1, automáticamente se van a comprimir las columnas y en la parte superior de cada columna aparece un signo más. Si yo deseo, ejemplo, ver el trimestre 2, presiono clic en el signo más y ahora solo logro ver el trimestre 2. Es decir que aquí no necesito ocultar columnas, sino que ya agrupadas mis columnas, yo puedo ver los datos que contienen. Ya me sirvieron mis datos y vuelvo a comprimir acá y se ocultan. La misma historia va a estar si yo solo quiero dejar los DVDs. Simplemente presionamos clic en el signo menos y se ocultan los CDs y ahora solo me quedan los DVDs. Oculto los DVDs y me acerco al signo más de los CDs. Presiono clic y ya logro revisar como al principio nuestro esquema. Uno puede ocultar columnas, ahorramos ese tema de ocultar columnas haciendo los esquemas. Bueno, una cosa que sí quiero que quede grabada es esta. Excel, bueno, se dice que Excel, la columna vertebral de Excel son las fórmulas y funciones. Y a algunos a veces les aburre este tema de fórmulas y funciones, incluso yo vi que alguien hasta me hacía la cara así la vez pasada, porque da mucho. Pero imagínense, en el 2016 Excel llega a 465 funciones y solo hemos visto tal vez unas 10 o 12, exagerado 15. Entonces no nos puede aburrir porque es la columna vertebral de Excel, pero por eso hoy estamos viendo herramientas como esquemas, ya que también las herramientas son más sencillas de utilizar y puede hacer que sustituyan, pero no siempre, a algunas fórmulas y funciones. Entonces por eso quería dejar esto acá, que se grabe. Se dice, de todos modos les voy a buscar la teoría, se dice que la columna vertebral de Excel son las fórmulas y las funciones. Pero también yo les estoy enseñando a ustedes herramientas, ¿verdad? Como esquemas, como hoy vamos a ver tablas dinámicas, como filtros, como ordenamientos, que puede hacer que en un momento también sustituyan a ciertas funciones subtotales también, porque hay una función que se llama subtotal, pero puede ser sustituida por subtotales. Por ejemplo, ¿verdad? La función subtotales, alguien me puede decir, ¿para qué me enseña subtotales? Cuando hay una herramienta que se llama subtotales, ¿verdad? Entonces a alguien le puede parecer contradictorio, pero así es. Excel tiene la función subtotales y tiene la herramienta subtotales. Tenemos una función que puede aburrirle a alguien y tenemos una herramienta que le puede parecer muy fácil a otra persona. Ok, el siguiente tema es el tema de tablas dinámicas. En este caso, la teoría nos dice,
y lo vamos a comprobar por acá. Entonces vamos a entrar al Google y vamos a comprobar qué son tablas dinámicas. Y la teoría nos dice en un momento que tablas dinámicas, vamos a colocar aquí qué son, ¿verdad? ¿O para qué sirven? ¿Qué son tablas dinámicas? ¿Verdad? Y aquí pueden ver ustedes que dice que las tablas dinámicas son un tipo de tabla que nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, filas y como valores de la tabla. En algún libro nos van a decir que la tabla dinámica sirve para trabajar con una gran cantidad de datos. Lo digo así, tal vez con énfasis, porque así dice la tabla, el concepto de tabla dinámica en algunos libros. Pero también van a ver ustedes en los ejemplos que vamos a estudiar hoy que hay tablas dinámicas pequeñas y no necesariamente son para una gran cantidad de datos. En este caso, cuando yo realice y entre todos hagamos nuestra tabla dinámica, vamos a hacerlo en una hoja aparte. ¿Por qué lo vamos a hacer en una hoja aparte? Porque como este tiene suficientes columnas para que nos tapen la visión, aunque Excel tenga 16,000 columnas, para trabajar puede ser un poquito, nos puede causar como un distractor tener mucha información y no poder ver nuestras tablas dinámicas. Pero con una tabla pequeña, entonces sí podemos trabajar tablas dinámicas en nuestra misma hoja. ¿Qué factores tenemos que tomar en consideración cuando estamos trabajando con una tabla dinámica? Primero, que nuestra tabla dinámica, nuestra tabla principal de datos sea una tabla que no contenga, ejemplo, columnas vacías ni filas vacías. Es decir, porque voy a tratar de seleccionar esto con control asterisco. Si ustedes se dan cuenta, miren, la máquina seleccionó solo esta pequeña parte de toda la tabla, porque yo tengo columnas vacías y tengo una fila vacía. Ahora hagamos algo por acá. Voy a colocar aquí la palabra región y no voy a colocar nada en esta columna. Vamos a probar ahora a seleccionarla. Control asterisco. Ahora sí, seleccionó porque ella detecta, a esto le vamos a llamar campo, que tengo un campo, aunque no tenga datos, pero la máquina lo detectó. ¿Por qué no me seleccionó la otra parte de la tabla? Porque tengo una fila en blanco. Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado con esa parte. Entonces, esa sería una observación, que nuestra tabla sí esté completa para poder trabajar bien una tabla dinámica, porque en este caso, si no, no me va a tomar todos los datos. Para proceder a realizar una tabla de dinámicas, yo tengo primero que tener ciertas preguntas a responder. Ejemplo, si observamos, voy a jalar mi pizarrón por acá, los campos o las columnas que aparecen, los campos son los nombres de las columnas. En este caso tenemos el campo ID empleado, nombre, apellidos, dirección, zona, departamento, salario X, IRTRA, bono líquido y fecha de ingreso. Observando los campos y la información que tiene mi tabla, yo podría hacer una pregunta. Voy a colocar aquí que las tablas dinámicas deben o deberían, podríamos decir así, pero vamos a colocarlo en mandatorio, ¿verdad? Deben contestar preguntas relacionadas con los datos de la tabla principal. Ejemplo, vamos a ver, inventémonos una pregunta por acá. Vamos a decir que quiero saber cuántas personas trabajan en el departamento de operaciones. Muy bien, esa sería mi primera pregunta. Entonces, ya que tenemos nuestra pregunta elaborada, ahora
Yo podría utilizar herramientas acá como las que hemos aprendido, ejemplo, hacer un filtro en la columna de departamento, filtrar el departamento de operaciones y que me salga automáticamente cuántas personas trabajan en el departamento de operaciones. Pero lo vamos a contestar utilizando tablas dinámicas. Entonces vamos a colocarnos dentro de la tabla. Como estamos seguros que no tenemos columnas ni filas en blanco, puedo colocarme en cualquier lugar, no es necesario colocarme al principio de alguna columna como lo hacíamos cuando ordenábamos datos, sino simplemente me coloco dentro de la tabla. Vamos a ampliar por acá el zoom, a la ficha o pestaña insertar y logran ver ustedes que aquí tenemos el grupo tablas. En este caso tenemos tabla, que ese ya lo hemos estudiado, tablas dinámicas recomendadas, pero vamos a trabajar primero con tabla dinámica. Tabla dinámica recomendada, en este caso se va a utilizar cuando ya sepamos utilizar tabla dinámica. Sí se puede utilizar de una vez, pero es mejor saber la parte básica de las tablas dinámicas para poder ya inferir qué tabla podrían utilizar a la hora de querer ciertos datos. Entonces presionamos clic en tabla dinámica y me va a aparecer una ventana. En esta ventana, vamos a hacer una breve explicación, aparece seleccionar los datos que desea analizar. Esos datos, vamos a bajar un poquito por acá esta ventana, se puede observar acá al fondo, se mira una línea tenue ahí de unas líneas con guiones. Vamos a ampliar por acá para que se vea un poquito más. Y eso indica que ya seleccionó toda mi tabla. Entonces estos datos ya no los tengo que volver a seleccionar, a menos que yo quisiera seleccionar solo un área de trabajo de la tabla. Cuando dice utilice una fuente de datos externa, aquí podría ser cuando alguien trabaja en una oficina que ingrese a la base de datos. En este caso, como estamos hablando de Microsoft, podría entrar a la base de datos del SQL Server, que es la base de datos de algunas empresas. Si fuera el caso de que no fuera Microsoft, pues tendrían que entrar al MySQL, pero para eso tendríamos que activar este botón. Como ustedes ven, ya se activa el botón, elegir conexión, y la máquina ya me pide a dónde me quiero conectar. Pero en este caso lo voy a dejar acá en seleccionar una tabla. Luego dice usar el modelo de datos de este libro, que también lo podría utilizar, pero en este caso lo voy a dejar como seleccione una tabla. Bajamos un poquito y dice elija dónde desea colocar el informe de la tabla. De esto les platiqué hace un momento, donde acá dice nueva hoja de cálculo, es decir que la tabla dinámica no se va a posicionar dentro de la hoja que estoy acá, sino que va a abrir una hoja nueva con la nueva tabla dinámica que voy a utilizar. Si yo quisiera colocar mi tabla dinámica, tal vez por el tamaño que yo la pudiera colocar acá, que no es tan grande, o tuviera el espacio para poder visualizarla mejor, entonces yo utilizaría hoja de cálculo existente. Y entonces yo podría presionar este botón e irme a una celda específica. Ejemplo, me voy acá al lado derecho, colocarme por acá y allí colocar mi tabla dinámica. En este caso, yo la voy a dejar en nueva hoja de cálculo para ir a trabajar independientemente de la tabla dinámica. Y por último, donde dice si quiere analizar varias tablas, esto se hace cuando yo tengo varias tablas dinámicas. Entonces yo puedo agregar aquí varias tablas. De igual manera, vamos a dejar solo la primera opción, la segunda. Presiono aceptar y me va a enviar a una nueva hoja. Aquí podemos observar que dice hoja 1, pero tiene un espacio donde yo puedo trabajar los campos de la tabla y del lado derecho yo tengo,
minimizar por acá en esta parte. Y del lado derecho, donde yo tengo los campos de la tabla dinámica. Si ustedes pueden observar, aquí tengo los campos que me aparecen como nombres de columnas en mi planilla que estoy trabajando. Cuando ya estamos en la nueva hoja de trabajo, yo presiono clic en el área donde dice para generar informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Si presiono clic afuera, se desaparecen automáticamente los campos que estaban del lado derecho. Si presiono clic adentro, aparecen los campos. Ahora vamos a nuestra pregunta. Para contestar nuestra pregunta, entonces ya tenemos las herramientas. Dice, ¿cuántas personas trabajan en el departamento de operaciones? Si ustedes observan acá, entonces aquí dice la palabra departamento. Y si miramos del lado derecho, ahí están los campos que pertenecen a la tabla y entre ellos cabalmente aparece departamento. Quiere decir que la pregunta está abarcando el campo departamento. Entonces yo puedo ya aprovechar y seleccionar departamento del lado derecho. Y me aparecen acá los departamentos. Ok. Entonces, voy a hacer algo para de una vez comenzar a ver el procedimiento. Voy a quitar este campo de acá y lo regreso a la parte de arriba. Ok, sigamos viendo nuestra pregunta. Y ahí dice, ¿cuántas personas? Muy bien, ahí sí tendríamos que ver qué campo nos puede servir. Si yo me acerco por acá, voy a revisar y tengo campos desde salario hasta fecha de ingreso que pues son campos numéricos, pero no podemos contarlos. Pero los campos que sí podríamos contar vienen desde nombre hasta dirección. Zona, como es un campo numérico, podría ser que la máquina no me lo cuente, sino me lo sume. Entonces yo puedo seleccionar, voy a ver si se logra ver la imagen por acá. Puedo presionar departamento otra vez, sería otra forma de que ustedes puedan colocar los campos y colocarlo en filas. Y ya vimos que los departamentos ahora aparecen en filas. Y si yo quiero contar los departamentos, bien podría jalar los departamentos para acá, pero prefiero mejor hacerlo con el campo nombre. Y al colocar un campo alfabético en una fórmula numérica, en este caso que sería, aquí me la acepta por default, me acepta la fórmula cuenta o contar, automáticamente la máquina, ustedes van a ver acá al lado izquierdo, me está contando cuántas personas hay por departamento. Y específicamente mi pregunta dice, ¿cuántas personas hay en el departamento de operaciones? Y entonces, yo ya puedo responder por acá y puedo decir que en el departamento de operaciones trabajan 22 personas o 22 operarios o como querramos decir, y esa sería nuestra respuesta. Cada campo que yo presione por acá, automáticamente la máquina lo va a enviar al área de filas. Entonces yo presiono clic en departamento y lo coloca en filas. Le quito departamento. Agarro departamento con clic sostenido y lo puedo arrastrar al área que yo quiera. En este caso, me conviene que sea filas. Y ya tengo los de... Como no me indica aquí todavía cuántas personas son las que trabajan en cada departamento, entonces yo me voy y busco un campo que pueda contar. En este caso, los últimos campos que son desde salario hasta fecha son campos numéricos. Y aquí también incluimos el campo zona. Pero los que yo podría igual y de empleado.
Pero los que yo podría contar son nombre, apellido, dirección. Vamos a seleccionar nombre y lo vamos a llevar con clic sostenido a donde dice valores para que la máquina me cuente cuántos nombres. Y vamos a ver nuestro cuadro que está del lado izquierdo. Y ahora sí, me está contando cuántas personas hay en operaciones. Tenemos que ya contestamos cuántas personas trabajan en operaciones. Pero si el jefe nos llama o nos llama alguien o el gerente nos dice, ah, mira, Víctor, ¿y cuántos están en ventas? Ah, perfecto, yo tengo mi cuadrito, hasta se lo puedo mandar por WhatsApp. Entonces ya tengo el nombre o el nombre del departamento y la cantidad de personas que trabajan por departamento. ¿Qué nombre debajo de...? Ok, va. Ahora agarre nombre y colóquelo debajo de departamento. No, al de arriba, ese. Agárrelo y colóquelo debajo de departamento. Ahí está. Eso fue lo que hizo al principio, mire. Entonces usted tiene nombre en fila y tiene nombre en valores. Claro, yo no digo que no se puede hacer. Lo que pasa es que para nuestro ejercicio, quite nombre ahora. Exacto, súbalo. No, quítelo. Ajá, clic sostenido y lo sube y suelta. Ahí está, miren. Ahora ya nos quedó nuestro cuadro de resumen. Entonces tenemos una siguiente pregunta. ¿Cuánto ganan los trabajadores del departamento de operaciones? Como lo planteamos al principio con las herramientas que ya conocemos, podríamos hacer un filtro, filtrar al departamento de operaciones y hacer una sumatoria de los salarios o del salario líquido, dependiendo de qué es lo que queramos averiguar. Pero vamos otra vez a hacer una tabla dinámica para contestar esta pregunta. Nuevamente me coloco en la tabla de datos. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica. Dejamos por default estas dos opciones, aceptar. Y entonces regresamos a la pregunta. Y me está involucrando a los trabajadores otra vez del departamento de operaciones. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí departamento. Seleccionamos departamento. Pero también si me está diciendo cuánto gana, podría decir, bueno, ¿es salario o es salario líquido? Lo vamos a dejar en salario y seleccionamos salario. Ok, y ahí me dice, en total, si nos acercamos a nuestra tabla, en el departamento de operaciones se gana un total en salarios de 121,460, suponemos que es en el mes. Vamos a regresar a nuestra hoja y vamos a suponer que nos hicieron otra pregunta. Entonces tenemos una tercera pregunta. ¿Cuánto ganan en promedio los trabajadores otra vez del departamento de operaciones? Entonces, otra vez podemos ir acá a insertar tabla dinámica. Ya sabemos el procedimiento, aceptar. Siempre está involucrando al departamento y al salario. Pero yo lo que quiero es un promedio. Entonces aquí abajo, en lugar de suma, yo necesito un promedio. Muy bien, entonces voy a la flechita y voy a configurar el campo de valor. Presionamos clic. Y ustedes van a observar acá que aquí aparece suma. Por eso me está sumando los salarios. Pero si como yo quiero promedio, que es mi siguiente pregunta, selecciono promedio, aceptar. Y ahora me dice, en el departamento de operaciones, en promedio, ganan 5,520 quetzales. Ahora vamos a responder la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿Cuál va a ser la diferencia en este caso? El procedimiento es similar, solo que lo único que vamos a hacer es que vamos a colocar la tabla que va a salir de la respuesta 2 debajo de la tabla que ya tenemos de la respuesta 1. Y la tabla que va a salir de la respuesta 3 la vamos a colocar debajo de la tabla que va a salir con la respuesta 2. Ok, comencemos con la primera. ¿Cuánto ganan los trabajadores del departamento de operaciones? Muy bien. Me coloco siempre
en mi tabla, insertar, tabla dinámica. Me aparece siempre la tabla para crear tabla dinámica. ¿Cuál es la diferencia en este otro procedimiento? Que ahora le vamos a decir que queremos esta nueva tabla en una hoja de cálculo existente. En este caso vamos a dejarla en la hoja 2, que ahí es donde tengo la otra tabla. Me voy a ir a ubicación y me voy a la hoja 2. Ahora, aquí hay un tema que tenemos que ver. A veces cuando yo inserto una tabla, si lo hago muy cerca de la tabla anterior, puede hacer que me pida después la tabla nueva, me pida más campos. Entonces yo lo que recomendaría serían unas 4 o 5 celdas, si no es que 6, para poder colocar ahí, porque a veces cuando yo coloco el campo que se llama el filtro, puede hacer que me pida agregar unas dos filas por acá. Entonces por eso lo hago un poquito separado, porque hace que después me va a pedir más espacio. Entonces lo voy a colocar a 1, 2, 3, 4, 5. Ahí presiono clic, aceptar. Y aquí miren, ya me dejó el espacio para poder trabajar. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto ganan los trabajadores del departamento de operaciones? Otra vez ya sé que viene involucrado departamento, pero viene involucrado salario. Y ahí podemos ver que a la máquina me sumó cuánto ganan los de operaciones, capacitación, contabilidad, sistemas y ventas. Estas son ventas totales, estos son salarios totales. Pero ahora voy a regresar otra vez a mi hoja y voy a decirle insertar tabla dinámica. Le digo nuevamente hoja de cálculo existente, siempre me voy a la hoja 2, dejo unas 5 filas, presiono enter o clic en la flecha, aceptar y comienzo a hacer mi nueva hoja. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto ganan en promedio? Muy bien. Entonces ya sé yo que quiero ver el departamento, el salario, pero en la parte baja, en lugar de suma, yo quiero promedio. Entonces voy a configuración de campo de valor. Y en la ventana de configuración de campo yo le digo que quiero el promedio. Aceptar. Me acerco y en promedio en el departamento de operaciones se gana 5,520 quetzales con 91 centavos por cada trabajador. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Quiénes viven en la zona 21? Perfecto. Clic en mi tabla, insertar. Ya esto se vuelve ya mecánico, tabla dinámica. Simplemente le voy a decir que lo quiero en la misma hoja. Ubicación, hoja 2. Y le voy a dejar aquí unas filas. Presiono enter. Aceptar. La pregunta dice, a ver, revisémosla, dice ¿quiénes? Y me está involucrando al campo zona. Muy bien, entonces busquemos zona. Pero si dice quiénes, también me está involucrando el campo nombre. Muy bien. Vamos a dejarlo por el momento en nombre. Luego zona. Ok. Entonces aquí está, miren. Y ya me tiró todos. Pero aquí me los tira uno por uno. ¿Qué puedo hacer yo por acá entonces? Puedo agarrar el campo zona y colocarlo en filtros. Aquí lo tengo en filtros. Y van a ver ustedes a lo que me refería hace un momento. Si yo no hubiera dejado un espacio por acá, filtros, ya no se hubiera podido colocar acá. Entonces, como yo quiero saber quién es y de la zona, me voy a filtro y selecciono aquí en filtro la zona 12. Y entonces tengo que los que viven en la zona 12 son Alejandro Javier y Jacobo Ezequiel. Si yo quiero colocar los apellidos, me coloco sobre la tabla y selecciono apellidos. Pero como no me quedan paralelamente los apellidos, yo me voy a ir. Ustedes van a observar que aquí arriba aparece diseño.
es diseño, pero es una herramienta extra que tiene la tabla dinámica. Entonces voy a buscar diseño del informe y vamos a ir revisando. Formato compacto, no me funciona. Formato de esquema. Formato tabular, ese ya me funciona mejor. Y ahí lo voy a dejar. Pero mire, Víctor, fíjese que me sale como que un total de cada uno. Muy bien, eso ya tiene que ver con la configuración del campo. Entonces yo me voy a la suma de zona, clic y le digo configúreme el campo. Muy bien, ¿qué quiere que le configure? Pues, si ustedes observan por acá, en esta parte, ok, vamos a colocarnos siempre en la tabla. Vamos a colocarnos en el campo nombre, porque la máquina lo está tomando como que fuera un campo numérico y lo está totalizando o subtotalizando. Entonces, aquí logran ver ustedes que aquí dice que el subtotal está automático. Entonces se lo vamos a quitar y le vamos a decir subtotal ninguno y aceptamos. Ok. Hacemos lo mismo con apellidos. Seleccionamos apellidos, configuración de campos y otra vez está haciendo un subtotal de apellidos, pero en este caso ustedes logran ver que apellidos obviamente no es un campo numérico, entonces se lo vamos a quitar también para que no me subtotalice el campo. Ok, vamos a hacer el ejercicio 1, dice tabla dinámica 1, cantidad de personas por departamento. Muy bien, entonces siempre nos colocamos en la tabla, no importa dónde esté, insertar tabla dinámica. Hoja de cálculo Está. existente para colocar esta tabla dentro de la misma hoja donde estoy trabajando, que en este caso es ejercicio 1. Muy bien, presiona aceptar y regresamos a nuestra pregunta. Cantidad de personas por departamento. Muy bien. Primero ya sabemos que está pidiendo departamento y puedo seleccionar nombre para que me cuente los nombres. Pero como observamos acá, me está colocando los nombres en fila. Entonces yo agarro nombre porque es un campo alfabético para que me lo cuente y automáticamente pues ya me contó cuántas personas hay por departamento. Vamos a la pregunta 2 y dice cantidad de personas por departamento, que es lo mismo, y delegación. Entonces ahí ya me involucró otro campo. Ok, entonces vamos a ir otra vez a nuestra tabla, me coloco dentro de la tabla, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente y le voy a decir que lo coloque aquí a unas 4 celdas debajo, enter, aceptar y mi pregunta dice cantidad de personas por departamento y delegación. Muy bien, departamento, delegación. Quiero que me las cuente en nombre. Nuevamente, como nombre no es un campo numérico, lo coloca en filas. Entonces lo vamos a colocar en valores. Y revisamos nuestra tabla y aparece el departamento y aparece la delegación. Entonces, aquí la pregunta es cómo borrar una tabla hecha. En este caso, aquí puedo seleccionar la tabla, ¿verdad? Ya que no he tocado nada y presiono la tecla suprimir o delete y la borra. ¿Qué Ok. pasaría si la tabla estuviera en otra hoja y de repente yo moví algo, se borró, el cursor estuviera activo? Entonces yo prefiero o borro las columnas con el botón derecho del mouse o borro las filas. Entonces Ok. aquí, perdón, botón derecho del mouse y también. Entonces sería otra forma de eliminar la tabla. La pregunta es cómo sacamos el promedio de esta tabla. Voy a tomar como ejemplo donde está la suma. Si yo quisiera aquí el promedio o quisiera el mayor o el menor de las funciones que ya conocemos, entonces me voy al cuadro de campos y aquí dice suma salario. Pero como no queremos suma, presiono clic en la flecha y voy a configurar el campo de valor.
me aparece una ventana. Entonces acá, ahí selecciono yo la función que yo deseo que tire la tabla con datos. Es decir, si yo no quiero suma, yo quiero recuento, promedio, max, min, producto. Pero en este caso, como lo que estamos pidiendo es el promedio, selecciono promedio, aceptar y automáticamente la máquina me coloca el promedio de sueldos. Ok, aquí la pregunta es también porque al principio teníamos solo nombres y luego agregamos apellidos. ¿Cómo logramos colocar nombres y apellidos de esa manera? Simplemente nos fuimos a una nueva pestaña que me tira herramientas de tabla dinámica y vamos a diseño. En el diseño de tabla dinámica me voy del lado izquierdo en la cinta de opciones y aquí aparecen los diseños de los informes. ¿Y qué se hizo? Se seleccionó mostrar formato en forma tabular. Eso fue lo que se hizo para que aparecieran nombres y apellidos de esta manera.